Se llama divulgación de la ciencia la intención de llevar al público en general conocimiento científico y tecnológico de manera lúdica y divertida hacia el público en general. Los diferentes grupos que se han formado en divulgación de la ciencia tienen filosofías diferentes. Algunos de ellos tratan de hacer que el público en general aprenda sobre el concepto de ciencia y tecnología, mientras que otros grupos solamente tienen la expectativa de que el público en general se divierta con esta práctica de la divulgación de la ciencia. Para esto se han desarrollado diferentes metodologías o áreas en las cuales el público que se dedica a la divulgación de la ciencia ha incidido. Entre ellas se encuentran como modalidades lo que son las conferencias, bastante conocidas y las primeras formas de hacer la divulgación de la ciencia, lo que es la prensa escrita, prensa plana como que se conoce aquí en Cuba, lo que es la radio dentro de los medios masivos de comunicación, lo que es la televisión, lo que es los planetarios y los bioterios, los museos de ciencia, los centros interactivos de ciencia y tecnología, la internet y todo lo que es la cuestión de la multimedia, y la forma que nosotros consideramos que es la más pertinente, que es y la que permite la mayor interacción con el usuario, que vienen siendo los talleres. Dentro de los talleres, bueno, nosotros apostamos a la mayor interacción por lo siguiente. Permite precisamente entre sus participantes esa mayor interacción, resolviendo las dudas de manera pertinente, es decir, esas dudas son resueltas en el momento y al mismo tiempo son una retroalimentación para el tallerista que se encuentra efectuando esta actividad. Otra de las razones es que promueven el intercambio de ideas con el fin de construir el conocimiento científico, es decir, este intercambio de ideas no solamente fluye del tallerista hacia el usuario, sino que también fluyen nuevos conocimientos que posee el usuario y que no necesariamente posee el tallerista, enriqueciendo la práctica entre ellos. Otro de los puntos es que puede desarrollar una serie de aplicación de materiales de muy bajo costo, que al mismo tiempo facilita la sustitución por materiales que no se encuentren, por ejemplo, en las ciudades y que se encuentren en zonas rurales o viceversa, que se encuentran en las ciudades pero que no se encuentran en zonas rurales. Otro de los puntos es que puede considerar uno o varios campos de la ciencia. Un ejemplo de esto es los grupos multidisciplinarios que se dedican a hacer, por ejemplo, divulgación de la ciencia en física y en química, o solamente, como dar otro ejemplo, algunos grupos que realizan solamente divulgación en una rama específica como lo es la astronomía. Para esto hay que tener en cuenta que el proceso de la divulgación de la ciencia está insertado en lo que es el proceso educativo. Para esto hay que identificar los tres formatos de educación a los que las Naciones Unidas, por medio de un documento elaborado en 1905 por Muhammad, establece. Y la primera es la educación formal, que viene siendo el sistema educativo altamente institucionalizado al que estamos acostumbrados, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado, es decir, la escuela formal. El otro tipo de educación es la educación no formal, que es la actividad organizada, sistematizada, educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial, que permite facilitar cierto tipo de conocimiento para grupos escogidos específicamente. Y en este contexto entra precisamente una buena parte de las intenciones de la divulgación de la ciencia. Y el otro tipo de educación, que es la informal, que se refiere al proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y acumulan los conocimientos, habilidades y actitudes y modos de discernimiento mediante las expresiones diarias y la relación con el medio ambiente. Y esto viene siendo lo que nosotros describiríamos ahora como conocimiento empírico. ¿Cuál es la relación de la divulgación de la ciencia, específicamente en los talleres, con la educación? Bueno, uno de los puntos es que podemos, los divulgadores de la ciencia en la modalidad de los talleres, complementar el conocimiento
científico que se imparte en el aula. Es decir, muchas veces los divulgadores de la ciencia tienen la facilidad de allegarse más información que el mismo docente en la escuela normal, y entonces nosotros lo que hacemos es complementar esa experiencia. Otra de las relaciones es la de suplencia. Hay ocasiones en las que la escuela formal no existe en zonas determinadas, zonas extremadamente marginadas, y ha habido programas apoyados por instituciones internacionales que lo que hacen es, a partir de divulgadores de la ciencia, suplir ese tipo de conocimiento. Otra de las relaciones es la de sustitución del conocimiento viejo por conocimiento nuevo que hace normalmente el divulgador de las ciencias, apoyando las dos relaciones anteriores. La relación más común viene siendo la relación del refuerzo y la colaboración, y la última forma de relación es la que no desearíamos los divulgadores de la ciencia, pero que se da bastantes veces en el momento en el que se interfiere ese conocimiento científico, cuando el divulgador de la ciencia no maneja o lo hace irresponsablemente los contenidos educativos. Para esto nosotros proponemos seguir algunos puntos ya pensados para la formación de un taller de ciencias. Es una práctica común, al menos en México y algunos de los países de Latinoamérica, que hemos notado la emergencia y la disolución bastante rápida y espontánea de grupos de divulgación de la ciencia, y eso va en función hacia lo que es el para qué de la formación de un grupo de divulgación de la ciencia. Mientras ese grupo de personas no tenga una idea clara de para qué se está reuniendo y cuál es el objetivo primordial de su práctica en la divulgación de la ciencia, difícilmente podrá subsistir como grupo. Ese es uno de los puntos fundamentales precisamente para la formación de grupos de divulgación de la ciencia en la modalidad de los talleres. La segunda es tener clara el área de la ciencia que se desea divulgar. Escoger la población a la que se dirige la divulgación significa que si el grupo de divulgación decide trabajar con el preescolar o trabajar con una escuela secundaria, con preuniversitario o con estudiantes de universidad, debe tener muy claro estas edades en las que está incidiendo. También necesita delimitar la relación funcional con la educación, es decir, tiene que tener claro el grupo de divulgación cómo quiere colaborar con el proceso educativo formal. Tiene que preparar recursos humanos multidisciplinarios. Esto significa que sería deseable que los grupos de divulgación de la ciencia fueran grupos multidisciplinarios que permitan establecer relaciones interdisciplinarias, es decir, los grupos de divulgación de la ciencia, específicamente en la modalidad de los talleres, deben buscar la asesoría pedagógica, la asesoría en tanto ciencias de la comunicación, para soportar el ejercicio de la divulgación. La asesoría pedagógica para entender cómo son los procesos y cómo va a utilizar el lenguaje pertinente para la edad a la que está destinado o el nivel educativo al que está destinado esa práctica de la divulgación. Y para eficientizar lo que es el lenguaje y el mensaje, debe apoyarse en lo que son las ciencias de la comunicación. Debe establecer también muy claramente y desde el inicio las tareas directivas de apoyo. ¿Quién dirige el grupo? Las comisiones también. ¿Quién se va a encargar de contactar a las escuelas o al grupo de usuarios? ¿Quién se va a encargar de toda la parte logística? ¿Quién se va a encargar del diseño de los experimentos, que debe ser colegiado entre todos los participantes de la experiencia? ¿Quién se va a encargar de preparar los materiales que estén a punto para la ejecución de esta experiencia? También se debe determinar el nivel del rendimiento que el tallerista debe aprender. Es decir, si tenemos estudiantes de alguna escuela de arte que nos apoyen en la elaboración de dibujos o de gráficos que nos puedan interesar para la divulgación, tenemos que tener claro también
cuál es el interés primordial de este tipo de persona. A lo mejor no es dedicarse 100% a la ciencia, sino colaborar. Y tenemos que tener una idea muy clara de hasta dónde desea él llegar en profundidad en la divulgación y respetar en ese sentido sus intereses. Después viene la preparación de los materiales didácticos, que deben ser pertinentes para la edad, deben ser de uso cotidiano, deben ser de fácil acceso y específicamente de fácil transporte. Determinar también las técnicas de la evaluación. Uno de los grandes problemas en Latinoamérica es que no existe casi en los grupos de divulgación de la ciencia, en la modalidad de los talleres, evaluación de cómo se está realizando esa práctica de la divulgación de la ciencia. Es muy difícil encontrar resultados de grupos de divulgación de la ciencia que han estado en ejercicio durante años. Viene la operación del taller y enseguida viene la evaluación del proceso, es decir, después de haber determinado las técnicas de evaluación, se ejecuta el taller de divulgación de la ciencia y se evalúa el ejercicio de la divulgación de la ciencia. Para esto hay que entender que eso es un proceso recurrente, que tenemos que estar evaluando continuamente el proceso, y a diferencia de la escuela formal, que lo que hace es evaluar al sujeto en función del aprendizaje, en la educación no formal, lo que nosotros hacemos en divulgación de la ciencia es evaluar al mismo proceso, utilizando al sujeto como la parte que nos puede facilitar la cantidad de datos. Bueno, ¿cuáles son los retos que los talleristas a lo largo del tiempo nos hemos encontrado en el ejercicio de esta modalidad de la divulgación de la ciencia? La primera es la desmitificación de la imagen que la sociedad se ha formado de la ciencia y el científico. En primer lugar, cuando hablamos de científicos, nos referimos o entendemos la mayoría de la gente a la figura del sexo masculino. Estamos hablando en el científico. No tomamos en cuenta, o es difícil hacernos la idea de que las mujeres tengan la capacidad y el derecho de hacer ciencia. Entonces, cuando hablamos de divulgación de la ciencia, nosotros abarcamos los dos géneros. Otra de las cosas dentro de la desmitificación de la imagen de que la sociedad se ha formado de la ciencia y el científico es que tratamos de volver humano nuevamente al científico, en el sentido de que no estamos de acuerdo en esa imagen estereotipada del Albert Einstein, del científico distraído que se ha formado la sociedad a partir de los medios masivos de comunicación, de las películas, sobre cómo debe ser un científico. Nosotros tratamos de hacer entender que el científico es una persona normal, completamente, con deseos, necesidades, familia, en lo general, e intereses particulares. Otro de los puntos, que es un segundo reto de los talleristas de la ciencia, y uno de los más difíciles es el de presentar a la ciencia como una actividad humana. Esto significa que no es la ciencia la mejor forma que tenemos de describir el universo, sino que es la forma menos mala que tenemos de conocer cómo trabaja el universo a partir de cómo percibimos nosotros al mismo. Y en ese sentido, no tratamos de hacer entender al público que los principios fundamentales de la ciencia, si bien han sido avalados a partir de lo que es la experimentación, muchas veces han tenido que ser repensados por errores de interpretación del mismo científico. Y entonces, en ese sentido, al hacer hincapié a la ciencia como una actividad humana, lo que estamos haciendo es volver a la ciencia efectivamente humana. Es la interpretación humana con sus errores, con sus aciertos, sobre cómo trabaja el concepto del universo. Otro de los retos es la de propiciar los juicios críticos. Y esto se da porque en muchos de nuestros países latinoamericanos, los medios masivos de información, los medios masivos de comunicación, lo que hacen es que propician a las pseudociencias. Por ejemplo,
en los matinales, en los periódicos, la recurrencia a la astrología como quien norma la conducta humana es bastante común. Y entonces una de las capacidades y obligaciones de la divulgación de la ciencia es hacer pensar al ser humano sobre esta posibilidad de que la misma ciencia pueda de alguna manera defenderse de argumentos pseudocientíficos, propiciando desde luego el juicio crítico que debe haber en el ser humano. Otro de los retos es que el tallerista debe acabar con el mito de la magia. Todas las ventajas y adelantos tecnológicos no han salido de la nada, sino que se han realizado a partir de una serie de evoluciones científicas y tecnológicas que nosotros hemos venido sufriendo. Por ejemplo, el hecho de tener relojes celulares, teléfonos celulares, relojes de pantallas de cuarzo, la misma televisión, las computadoras, etcétera, no salen de la nada, sino que han sido producto de procesos tecnológicos basados en principios físicos que se han originado desde que el hombre tiene conciencia. Otro de los retos que tenemos los talleristas es que debemos conocer la historia de la ciencia que estamos divulgando. Esto significa que el divulgador de la ciencia debe conocer precisamente la historia de la ciencia que está tratando de divulgar. Si un divulgador no conoce esta historia, le estamos dando una serie de conocimientos parcelados y que probablemente no entendamos en su contexto histórico como divulgadores de la ciencia. Si estamos hablando, por ejemplo, de Kepler, la dificultad que tuvo Kepler para poder asimilar sus 3 leyes de movimiento planetario, la elipticidad, por ejemplo, de las órbitas planetarias, tenemos que referirnos al conocimiento sobre el movimiento planetario de la época, y esto habla de una historiografía. Entonces, por eso es necesario que el divulgador de la ciencia se empape no solamente de la ciencia que está divulgando, sino de todo el contexto sociohistórico de la época. Otro reto de los talleristas es convertir precisamente al morbo en una curiosidad científica. Esto apuntala lo explicado en los juicios críticos, y la intención en este punto es que tenemos que convertir precisamente ese morbo que nos lleva a saber sobre la astrología, y tratar de dar la información desde el punto de vista científico. Por ejemplo, y un caso muy recurrente en la astrología es cuando un planeta pasa de una supuesta casa zodiacal a otra, ¿qué es lo que hace que en una casa zodiacal un planeta como Marte envíe energía negativa y al pasar a otra casa zodiacal envíe energía positiva? Y ¿cuál es el concepto que, por ejemplo, los astrólogos hablan sobre energía y en qué difiere del concepto que los físicos y los astrónomos y los científicos en general conciben como energía? Esa ambivalencia en el término de las pseudociencias puede ser un punto perfectamente utilizable para poder dar una explicación más amplia y certera sobre lo que es el concepto de energía. Otro de los retos es que, y uno de los terriblemente más difíciles retos, es el tratar de mostrar que la ciencia es amoral. La ciencia es un cuerpo de conocimientos, en sí misma no es ni buena ni mala, es solamente en su aplicación cuando se carga de la subjetividad de la bondad y la maldad, y no es la ciencia en sí misma, sino es quien aplique el concepto científico. Así que cuando se habla de que, por ejemplo, en estos tiempos tan violentos que estamos sufriendo, de que la ciencia se ha dedicado a fabricar armas, habría que hacer en este caso la aclaración precisamente de que no es la ciencia la que se dedica a la fabricación de armas, sino que son intereses que son ajenos a ella los que utilizan ese conocimiento científico y tecnológico en tales artefactos. Otra de los retos es el que se debe, como tallerista, como divulgador de la ciencia, conocer el nivel
educativo que involucre nuestra área de divulgación. Es decir, si nosotros estamos participando en la divulgación de la ciencia en el nivel de preescolar, tenemos que conocer todo lo que son los programas educativos del preescolar y lo que rodea ese programa educativo del preescolar a fin de ser pertinentes a ellos. Otro de los retos es que el tallerista, el divulgador de la ciencia en lo general, debe ser capaz de integrar conocimiento, es decir, y esto es más urgente en los tiempos actuales, de tal manera de entender cómo se dan los avances científicos actualmente. Por ejemplo, y nos referíamos al ejemplo pasado de Kepler, el hecho de poder interpretar o entender la traslación de los planetas, las órbitas, las trayectorias elípticas alrededor del Sol, aunado, por ejemplo, con la distorsión espaciotemporal del universo einsteiniano, del concepto de la gravedad de Einstein, requiere un ejercicio de integración de conocimiento. Dos épocas diferentes, dos explicaciones diferentes del concepto de traslación planetaria que requieren una integración de conocimientos que puede ser efectuada por el tallerista de ciencia. Uno de los retos más difíciles y que ha sido extraordinariamente documentado por Alan Sokal y Jean Bricmont en un libro que se llama Imposturas intelectuales, es precisamente caer en esas imposturas intelectuales en las que esos autores encontraron en varios científicos sociales específicamente. Y precisamente las imposturas a las que él se refiere es que algunos de los científicos sociales hablan de teorías científicas, de las que solamente tienen una vaga idea. Y llevan a las ciencias humanas nociones desde las ciencias exactas sin ninguna justificación empírica. Esto es, como un ejemplo de esto está la teoría de catástrofes de Zeeman y Stark, que desde la física estocástica se llevó a tratar de hacerla predecir el surgimiento y caída de imperios. La exhibición de una erudición superficial con la intención de abrumar e impresionar a los usuarios con los términos científicos. La manipulación de frases que están desprovistas de todos los sentidos y el entregarse a los juegos vacíos de palabras. Estos retos que nosotros notamos precisamente en los científicos sociales, los divulgadores de la ciencia tenemos la obligación de estar alerta a fin de no caer en los mismos. En el punto de qué tan pertinente es a la divulgación de la ciencia la ejecución de modelos y experimentos y qué tan interesante le puede ser al usuario, presentaremos un siguiente modelo llamado Señales Extraterrestres, que fue ejecutado en México y que lo utilizamos después de la experiencia a manera de poder evaluar ese impacto. Consiste en lo siguiente. Tenemos dos barras, una barra en la parte de arriba segmentada con líneas gruesas, entre las cuales pusimos alguna serie de líneas delgadas, y en la primera pusimos una, en la segunda 3, en la siguiente pusimos 5, 7 y 11. Y esto nos da una sucesión de números primos. En la barra vertical pusimos 1, pusimos 4 y pusimos 9, que son cuadrados de 1, 2 y 3. El significado de este modelo, este modelo se presentó hacia estudiantes de tercero y cuarto de primaria y hacia todos los niveles superiores, notando curiosamente que quien pudo interpretar en lo que consistía el modelo fueron precisamente los alumnos más pequeños. El significado, es una estrella, un sistema planetario en el cual este primer renglón se diferencia de este segundo renglón en que la estrella explota, deja el núcleo en el tercer renglón, desaparecen los dos primeros planetas en ese tercer renglón
y se alteran las masas de los dos siguientes planetas, y bueno, el último planeta aparece ahora por debajo de la línea de flotación. Si nos damos cuenta, este es un sistema planetario donde una civilización que se encuentra en este planeta, que está por debajo de la línea de flotación, nos está indicando que es un mensaje extraterrestre. Y nosotros le llamamos mensaje extraterrestre porque si revisamos y nos damos cuenta de que los números primos no existen en la naturaleza, sino que han sido aparentemente inventados, y recibiéramos nosotros una señal del espacio, necesariamente tendría que ser dirigido por una civilización inteligente. Y entonces, supuestamente, este mensaje nos estaría indicando la existencia de una civilización en este planeta que tuvo que cambiarse al último planeta después de la explosión de su estrella. Una de las preguntas que nosotros les hacíamos a los usuarios era cómo acusaban recibo, es decir, cómo le avisaban a la civilización que ya se había recibido el mensaje. Hubo una respuesta muy ingeniosa con alumnos de cuarto año de primaria, donde la respuesta más valiosa fue la que nos dio un alumno que indicaba que había que enviarles invertido el mensaje. Y esto habla de la posibilidad de la decodificación de la señal y del reenvío, y habla de una civilización y una inteligencia completamente tecnificada. Estos son el primer renglón, el segundo renglón y el tercer renglón. Bueno, para esto formulamos algunas preguntas de tipo cualitativo, donde la primera experiencia, la primera pregunta fue si les había gustado la actividad. A los alumnos de la primaria, el 91% dijeron que sí, 2% dijo que no, y el 7% dijo que más o menos les había gustado, es decir, una indefinición entre sí y no. A los alumnos de la secundaria, el 94% dijo que sí, el más o menos fue un 2% y un no fue el 4%. La segunda pregunta fue si se divirtieron realizando la actividad. Estos son los resultados para la primaria. Estos son los resultados para la secundaria, donde hay un notable incremento de los no. La tercera pregunta fue si se interesó en el tema tratado. La siguiente pregunta fue si cree haber aprendido algo nuevo con esta actividad. Para secundaria, ahí se nota el desinterés en función a la edad de la secundaria. ¿Y qué calificación le darías a esta actividad? Los que calificaron con 10 a la actividad, 10 como punto máximo, fue el 83% en primaria y el 69% en secundaria. Una calificación atípica de un 2 para la actividad, que representó el 1%. Y la pregunta más importante para nosotros fue la de si recomendaría a otros estudiantes que realizaran la actividad. Les pudo haber sido interesante, pudieron haber aprendido, pero si el alumno, sobre todo en la primaria y en la secundaria, no está dispuesto a compartir la experiencia, entonces tenemos un problema con la actividad. Entonces estos son los resultados para la primaria. 97% dijo que sí estaba interesado en recomendar la actividad, y el 84% para la secundaria. Al final de todo, ¿qué puede ofrecer un taller de divulgación de la ciencia a la divulgación misma? El primer punto es que puede crear o fomentar el interés del usuario en el concepto de ciencia y tecnología. También puede apoyar en la formación continua de divulgadores de ciencia, y a la educación formal, es decir, a la escuela formal como nosotros la conocemos, le puede propiciar la orientación vocacional temprana. Podemos identificar intereses a partir de los talleres de divulgación de la ciencia, al mismo tiempo que permite la elaboración de proyectos escolares que estén apegados más a la realidad científica.
A las escuelas formadoras de docentes se puede apoyar en la asesoría de tesis de licenciatura sobre la divulgación de la ciencia y al mismo tiempo nuclear grupos de investigación educativa que tanta falta hacen en nuestra Latinoamérica. Y todos estos se reúnen en la necesidad de formar talleres de actualización para docentes y docentes en formación en materia de divulgación de la ciencia. De esta manera, la divulgación de la ciencia cumple con un apoyo que es el de propiciar precisamente una relación con la educación formal en el área de ciencia y tecnología. Esta plática ha sido el resultado de 10 años de experiencia del taller infantil de física espacial con el auspicio del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica IPCIT de la ciudad de San Luis Potosí, en México. Aquí están los correos electrónicos para cualquier contacto ulterior: tife@dwp.net, hjaso@ipcit.edu.mx y mtgc@ipcit.edu.mx. Esperamos que esta plática haya sido de utilidad, esperamos el contacto con ustedes y agradecemos a la televisión por sus atenciones y esperamos estar en contacto en la próxima vez. Gracias.